El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo hoy durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública que el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala a finales de septiembre tiene que marcar un antes y un después en la forma como se debe manejar el país. El mandatario resaltó la labor de las Fuerzas Armadas y admitió que entre los mexicanos hay desconfianza hacia sus gobernantes. Hechos tan dolorosos como los ocurridos en Iguala, de los que he referido, han sido actos de barbarie inaceptables y que evidencian la debilidad de nuestras instituciones. Así se refirió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a los organismos del Estado tras la desaparición el pasado 26 de septiembre de los 43 estudiantes en Iguala, Estado Guerrero. Durante la clausura de la sesión número 37 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el primer mandatario resaltó la labor realizada por las Fuerzas Armadas sobre las demás instituciones del Estado. Ante la debilidad de nuestras instituciones encargadas de seguridad pública, han sido nuestras Fuerzas Armadas quienes han acompañado a las instituciones encargadas de la seguridad para cumplir con su deber, para no dejarlas solas. En medio de fuertes críticas por el manejo dado a las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, el mandatario hizo un llamado directo a todos los organismos estatales a asumir responsabilidades propias en temas que marcan la agenda del país, como lo son la seguridad pública, la corrupción y la justicia. Es claro que tenemos que hacer mucho más y que implica un proceso, un compromiso, pero también implica una responsabilidad de todos. Peña Nieto reconoció que entre los mexicanos hay una gran desconfianza hacia quienes administran el país. Porque ante lo ocurrido en Iguala, ante lo que evidenció, como ya lo compartí, es claro que entre la sociedad mexicana hay falta de credibilidad, hay desconfianza. El jefe de Estado aseguró que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el Estado Guerrero, sur del país, debe marcar un antes y un después. México debe ser otro a partir de lo ocurrido en Iguala. Ante los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Peña Nieto resaltó los avances en la disminución de la inseguridad en estados como Chihuahua y Nuevo León. Llamó a todos a comprometerse en lograr un México libre de violencia, impunidad y corrupción. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con José Antonio Ortega, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México y quien participó hoy en el Consejo de Seguridad con el presidente Enrique Peña Nieto. Señor Ortega, un gusto tenerlo. Buenas noches. ¿Mucha retórica y poca acción o por el contrario, como dice el presidente Enrique Peña Nieto, la desaparición de los 43 estudiantes ha marcado un antes y un después y las acciones que el presidente ha tomado han ido en el camino correcto para que esto no vuelva a suceder? Bienvenido. Buenas noches, Andrea. Mira, a mí me parece que el discurso del presidente Peña es muy bueno como discurso, pero que faltan acciones y señales claras del gobierno federal para decirnos a los mexicanos que va a haber un después a partir de los hechos de Iguala del pasado 26 de septiembre. Y esa señal clara sería que todos los políticos involucrados con el crimen organizado reciban un castigo. Hay 24 alcaldes con señalamientos con el crimen organizado, 2 senadores, 2 gobernadores, y no escuché el día de hoy que haya por lo menos la intención de castigar a aquellos políticos que colaboran con el crimen organizado. Andrea. ¿Puede ser, señor Ortega, que se esté hablando y se esté poniendo mucho énfasis en el tema seguridad y poco en el de la justicia? A mí me parece que sí mencionaron el tema, que cuando habló Alejandro Martí y mencionaba que los jueces por puntos y comas liberan a grandes criminales, hay evidentemente una frustración por parte de la sociedad al esperando justicia y que no la vemos de manera inmediata por esa corrupción que también está inmersa en el poder judicial. Por eso me parece que faltan medidas concretas, señales claras de que ahora sí
se va a pelear contra la corrupción, contra la impunidad y especialmente la de los políticos inmiscuidos con el crimen organizado. Eso mirando hacia adelante, porque hacia atrás todavía no se sabe qué pasó con los 43 estudiantes. ¿Cuál es el mayor temor ante esto? ¿Que sea otro caso más en la vida mexicana, en el récord mexicano? Bueno, a mí me parece que ya se ha avanzado mucho en la investigación que ha seguido la Procuraduría General de la República respecto de los 6 personas asesinadas y los 43 desaparecidos. Que se tiene detenidos por lo menos a 80 personas y que hay algunas órdenes de aprehensión. También se sabe cómo fueron asesinados, quemados estos muchachos, y aunque no está la corroboración de los 43, sí por lo menos uno de esos muchachos ha sido corroborada su identidad con las pruebas que se mandaron a Innsbruck, en una universidad con estudios avanzados. Entonces, a mí me parece que sí. A mí me parece que donde se tiene que avanzar es en los políticos que protegieron y que permitieron que esto sucediera, como el gobernador Ángel Aguirre, que no hizo absolutamente nada, a pesar de que tuvo la información de que el alcalde de Iguala era un asesino, estaba ligado con Guerreros Unidos, tenía sometido a su pueblo a extorsión permanente, eran secuestrados, robados, violados, asesinados y no pasaba absolutamente nada. Y ahí es donde se tienen que dar las señales claras por parte del presidente Peña para que los mexicanos y en el extranjero vean que realmente sí hay un después y no seguimos con la misma corrupción e impunidad que tenemos hasta este momento. Muchas gracias a José Antonio Ortega, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México, con sus apreciaciones de lo que ha pasado el día de hoy en el Consejo de Seguridad. Muy gentil, señor Ortega, siempre un gusto tenerlo. Gracias, Andrea. El gusto siempre es para mí poder platicar contigo y con tu auditorio de toda América Latina. Muy amable. Una excelente noche.